Historia de la psicología. 21. Tercera parte. La edad moderna. 17. La psicología en el siglo de las luces. 3. El mecanismo de la Métrie. Julien Offray de la Métrie, 1709-1751. Médico, biólogo, fisiólogo, filósofo, pamfletista. Había sido destinado por su padre a abrazar la carrera eclesiástica. Después de haberse entusiasmado por el jansenismo en su adolescencia, fue en Holanda discípulo de Boerhaave, cuyas obras tradujo. De inteligencia viva y precoz y muy conocedor de la historia de las ideas, como atestigua su obra, que escribió para facilitar el entendimiento de su Tratado del Alma. Llegó a pensar que el materialismo no tiene más adversario válido que la fuerza de los prejuicios. Esta fuerza es tal que él se niega a considerar como un peligro social al ateísmo, hacia el cual se siente inclinado, pues nunca podría llegar a ser popular. Los materialistas tienen a bien demostrar que el hombre no es sino una máquina, y el pueblo nunca les creerá. El mismo instinto que le aferra a la vida le da suficiente vanidad para creer inmortal su alma, y es demasiado tonto y demasiado ignorante para llegar a desdeñar esa verdad. Discursos preliminares, página 18. En relación con los enciclopedistas, las fechas hablan en favor de su originalidad. Su Tratado del Alma, en el que aborda numerosos problemas que hoy en día pertenecen a la psicología experimental y a la psicopatología, órganos sensoriales, sensaciones, asociaciones de ideas, memoria, amnesias por lesiones traumáticas, alucinaciones, obsesiones, es de 1745 y por tanto anterior a las obras de Diderot, Helvetius y Holbach y Dolbach, y también anterior en un año al ensayo de Condillac. No puede dudarse de que ejerció una influencia real sobre los enciclopedistas, aunque estos últimos no lo citen, demasiado comprometidos, sin duda, para apoyarse en un hombre que se había hecho merecedor, por la audacia de sus concepciones antiteológicas y por sus escritos que ridiculizaron a todas las celebridades médicas de París, de una reprobación que puso su existencia en peligro. La Métrie no encontraría la paz sino al final de su corta vida, gracias a la protección de Federico II. El rey de Prusia escribirá de su protegido un elogio en el que, recordando que padeció una espantosa persecución, reivindica magníficamente la autonomía de las investigaciones particulares. La mayoría de los sacerdotes examinan todas las obras, como si fuesen tratados de teología. De ahí vienen tantos falsos juicios y tantas acusaciones formadas, en su mayor parte, para perjudicar a los autores. Un libro de física debe ser leído con espíritu de físico. La naturaleza, la verdad, es su juez. Es ella quien debe absorberlo o condenarlo. Un libro de astronomía debe ser leído de la misma manera. Si un pobre médico demuestra que un estacazo fuertemente aplicado sobre el cráneo trastorna el espíritu, o bien que un determinado grado de calor causa el extravío de la razón, hay que reprobar lo contrario o hay que callarse. Si un astrónomo hábil demuestra, a pesar de Josué, que la Tierra y todos los globos terrestres giran alrededor del Sol, es preciso o calcular mejor que él o admitir que la Tierra gira. No podríamos decir del médico filósofo que solía reflexionar sobre la muerte, que haya suprimido la dimensión metafísica, sino más bien que le prohíbe todo vuelo en razón de su naturalismo deliberado. La muerte es el final de todo. Después de ella, lo repito, solo hay un abismo, una nada eterna. Todo se ha dicho, todo se ha hecho. La suma de los bienes y la suma de los males es igual. Ya no hay cuidados, ya no hay problemas, ya no hay personajes por representar. La farsa ha terminado. Si execra a los teólogos, espíritus turbulentos que hacen la guerra para servir a un Dios de paz, las explicaciones filosóficas le parecen demasiado ambiciosas y el espíritu sistemático el más peligroso de los espíritus. No son ni Aristóteles, ni Platón, ni Descartes, ni Malebranche quienes os enseñan lo que es vuestra alma. La esencia del alma del hombre y de los animales es y será siempre
tan desconocida como la esencia de la materia y de los cuerpos. Y digo más, el alma separada del cuerpo por abstracción se parece a la materia sin forma alguna. No se puede concebir. Así también pretende seguir paso a paso a la naturaleza, la observación y la experiencia, y no otorgar su asentimiento más que a los más altos grados de probabilidad y de verosimilitud. Pero si la esencia del alma se nos escapa, al igual que las causas primeras, es posible conocer las propiedades que se manifiestan en el organismo del que es principio activo. Si hay en los cuerpos un principio motor, y si se puede establecer que no solamente hace latir al corazón, sino sentir a los nervios y pensar al cerebro, de esto se seguirá claramente que este principio es lo que llamamos alma. Para Lametri, tal principio se llama percepción y nace de la sensación que se produce en el cerebro. Así pues, hay unidad de la materia viva, sumada a la idea de una formación de las cosas y de los seres a partir de un barro original, a través de toda suerte de ensayos desafortunados de una especie de concurrencia vital. En pocas palabras, una visión del mundo que anuncia al transformismo, una visión que forzosamente es solo intuitiva, puesto que la anatomía comparada tenía que esperar a Buffon, y ya que la embriología, a pesar de los progresos del microscopio, no existía aún verdaderamente. El fisiólogo Lametri describe con detalle los órganos de la vista, del olfato, del tacto, y se interesa sobre todo por el sistema nervioso que a su juicio desempeña un papel esencial, y describe extensamente su estructura, cerebro, médula, nervios motores y sensitivos, así como sus terminaciones, y observa, a propósito de la visión, que las enfermedades del nervio óptico detienen a su camino a la materia o al movimiento que se propaga al cerebro. Está convencido que los diversos estados del alma son siempre correlativos a los del cuerpo y que no se puede conocer la naturaleza humana más que en función de esta correlación, que en él se establece de preferencia en favor del cuerpo. No hay nada más limitado que el dominio del alma sobre el cuerpo y nada tan amplio como el dominio del cuerpo sobre el alma. No solamente no conoce el alma los músculos que la obedecen y cuál es su poder voluntario sobre los órganos vitales, sino que jamás ejerce arbitrio sobre estos mismos órganos. ¿Qué digo? Ni siquiera sabe si la voluntad es la causa eficiente de las acciones musculares o simplemente una causa ocasional, puesta en juego por algunas disposiciones internas del cerebro que obran sobre la voluntad, la mueven secretamente y la determinan como quiera que sea. Observa que, en general, la forma y la composición del cerebro de los cuadrúpedos es, sobre todo, más o menos la misma del hombre. Igual figura, igual disposición por doquier, con la diferencia esencial de que el hombre es, de entre todos los animales, el que tiene más cerebro. Si el cerebro del hombre es el más grande, también es el más tortuoso. Si el imbécil no carece de cerebro, como se señala comúnmente, esta víscera pecará por ser. Si el imbécil no carece de cerebro, como se señala comúnmente, esta víscera pecará por una mala consistencia, por una excesiva blandura, por ejemplo. Y lo mismo puede decirse de los locos, pues los vicios de su cerebro no siempre se sustraen a nuestras investigaciones. Pero si las causas de imbecilidad, de la locura, etc., no son sensibles, ¿a dónde habremos de ir a buscar las de las variedades de todos los espíritus? Se les escapa a los ojos de los linces y de las águilas una nada, una fibrita, algo más sutil que lo que la anatomía puede descubrir, hubiese hecho dos tontos de Erasmo y de Fontenelle, como él mismo señala en uno de sus mejores diálogos. Mientras era médico de los guardias del duque de Gramont hasta la batalla de Fontenoy, en la que murió su protector, se vio afectado por una fiebre cálida que desempeñó en su vida un papel decisivo. Federico II hace alusión a ella en su elogio. Entendió que la facultad de pensar no era sino una consecuencia de la organización de la máquina y que el desarreglo de sus resortes influía considerablemente sobre esa parte de nosotros mismos a la cual llaman alma los metafísicos. Lleno de estas ideas durante su convalecencia,
llevó atrevidamente la antorcha de la experiencia a las tinieblas de la metafísica. Trató de explicar, con ayuda de la anatomía, la tenue textura del entendimiento. No encontró sino mecánica allí donde otros habían supuesto una esencia superior a la materia. Tal fue el origen de su tratado del alma, del que Federico II dice también que el capellán del regimiento tocó a rebato contra él y todos los devotos clamaron. Según la Metrie, que atribuye una importancia esencial a las sensaciones transmitidas por lo que él llama fluido nervioso, no se le puede negar al alma una determinada extensión. Los nervios conducen a la médula. Sin nombrarlo, parece haber comprendido bien el arco reflejo, o al cerebro. Bien puede ser que haya algo de verdad en todas las opiniones de los autores a este respecto, por opuestas que parezcan, y puesto que las enfermedades del cerebro, según el sitio que ataquen, suprimen unas veces un sentido y otras veces otro. Aquellos que sitúan la sede del alma en las entrañas o en los testes están más equivocados que los que quisieran situarla en el centro oval, en el cuerpo calloso o aún en la glándula pineal. Admite también que toda la sustancia cerebral participa en las manifestaciones de la vida psíquica. ¿Dónde está vuestra alma cuando vuestro olfato le comunica olores que le agradan o le desagradan? Si no es en esas capas de donde parten los nervios olfativos. ¿Dónde está cuando percibe con placer un cielo hermoso, una bella perspectiva, sino en las capas ópticas? Para oír es preciso que esté colocada en el nacimiento del nervio auditivo, etc. Todo demuestra, pues, que ese timbre con el que hemos comparado al alma, para dar una idea sensible, se halla en varios lugares del cerebro, puesto que realmente se toca en varias puertas. Pero no pretendo decir, por esto, que haya varias almas, sin duda. Una sola basta en la extensión de esta sede medular que nos hemos visto obligados por la experiencia a concederle. Basta, digo yo, para obrar, sentir y pensar en la medida que le es permitido por los órganos. Si la actividad y la sensibilidad son las propiedades permanentes del alma, el pensamiento le es accidental y es inútil recurrir a una entidad cualquiera, a una mónada espiritual o a una forma subsistente, como dicen los sagaces y prudentes escolásticos. ¿Por qué queréis que me la imagine, al alma, de una naturaleza absolutamente distinta del cuerpo? Siendo así que yo veo claramente que es la organización misma de la médula en los primeros comienzos de su nacimiento, es decir, al final del córtex, la que ejerce tan libremente, en el estado sano, todas esas propiedades. Pues es una multitud de observaciones, de experiencias seguras, lo que me prueba lo que afirmo, en tanto que quienes dicen lo contrario pueden exhibirnos mucha metafísica sin darnos una sola idea. La Metrie tuvo una determinada conciencia de la dificultad, el paso de los movimientos materiales a las significaciones que caracteriza la vida del espíritu, pero el problema le ofrece una nueva ocasión de burlarse del punto de vista creacionista. Pero entonces, ¿serían fibras medulares las que formarían el alma? ¿Y cómo concebir que la materia pueda sentir y pensar? Confieso que no lo concibo, pero aparte de que es impío limitar la omnipotencia del Creador, sosteniendo que no puede hacer que la materia piense, Él, que con una palabra hizo la luz, debo yo despojar a un ser de las propiedades que impresionan mis sentidos, porque la esencia de este ser es desconocida para mí. No veo más que materia en el cerebro, más que extensión, en su parte sensitiva, viva, sana, bien organizada. Esta víscera contiene en el origen de los nervios un principio activo difundido por la sustancia medular. Veo a este principio que siente y piensa, trastornarse, dormirse, extenderse con el cuerpo. ¿Qué digo? El alma es la primera que duerme. Su fuego se extingue a medida que las fibras de que parece estar hecha se debilita y caen unas sobre otras. Si todo se explica por lo que la anatomía y la fisiología me descubren en la médula, ¿tengo necesidad de forjar un ser ideal? Si confundo el alma con los órganos corporales, es pues porque todos los fenómenos me determinan a ello, y además porque Dios no ha dado a mi alma ninguna idea de sí misma, sino solamente suficiente discernimiento y buena fe para reconocerse en cualquier espejo que sea y no avergonzarse
de haber nacido en el fango. Tal es la perspectiva en la que Lemaitre trata de la vida psíquica en todas sus formas. En primer lugar, las sensaciones, cuyo mecanismo describe insistiendo en la especialidad de los órganos sensoriales y señalando la condición necesaria de una intensidad que no sea ni demasiado débil ni demasiado fuerte, cuyas leyes trata de descubrir. Cuanto más distintamente obra un objeto sobre el sensorium, tanto más clara y distinta es la idea producida. Cuanto más vivamente obra sobre la misma parte material del cerebro, tanto más clara es la idea. La misma claridad resulta de la impresión de los objetos, a menudo renovada. Cuanto más viva es la acción del objeto, cuanto más diferente de toda otra o extraordinaria, tanto más viva e hiriente es la idea. El juicio implica una comparación y la memoria, demasiado desacreditada a su juicio, desempeña en esto un papel primordial. Ahora bien, la memoria es explicable mecánicamente. Parece depender de que las impresiones corporales del cerebro, que son la huella de ideas que se suceden, están próximas y que el alma no puede hacer el descubrimiento de una huella o de una idea sin recordar las demás que solían acompañarla. Del examen que practica sobre la memoria y sus trastornos, a la luz de sus concepciones neurofisiológicas y de hecho tomados de diferentes fuentes, Lemaitre saca en conclusión que es una facultad del alma que consiste en las modificaciones permanentes del movimiento de los espíritus animales, excitados por las impresiones de los objetos que han obrado vivamente o muy a menudo sobre los sentidos. De manera que estas modificaciones recuerdan al alma las mismas sensaciones, con las mismas circunstancias de lugar, tiempo, etc., que la acompañaron en el momento en que el alma las recibió por los órganos sensoriales. Le parece que la imaginación es la fusión esencial del psiquismo humano. Es ella la que rige inclusive las creaciones científicas, y sus diversas formas nos conducen de nuevo en él, como es natural en tal contexto, al dominio de las sensaciones. En cuanto a las pasiones, ve en el amor y en el odio las pasiones de las que las demás afecciones del alma no son sino grados, salvo los estados de indiferencia. Cree que los nervios desempeñan en el proceso un papel esencial y se aplica a describir los concomitantes orgánicos de las pasiones. La cólera aumenta todos los movimientos y por consiguiente la circulación de la sangre, lo que hace que el cuerpo se vuelva caliente, enrojezca, tiemble y esté pronto a eliminar algunas secreciones que lo irritan, así como está sujeto a las hemorragias. De ahí esas frecuentes apoplejías, esas diarreas, esas cicatrices que se vuelven a abrir, esas inflamaciones, esas ictericias, ese aumento de la transpiración. A su juicio, el terror suscita efectos análogos, pues abre las arterias, cura a veces súbitamente la parálisis, la letargia, la gota, salva a un enfermo que está a las puertas de la muerte, produce la apoplejía, causa la muerte súbita, mientras que el temor disminuye todos los movimientos, produce frío, detiene la transpiración, predispone al cuerpo a recibir los miasmos contagiosos, produce palidez, horror, debilidad, relajamiento de los esfínteres, etc. En cuanto al pesar, retarda todos los movimientos vitales y animales. Tales perturbaciones nos obligan a reconocer, según él, una acción de los nervios sobre la sangre arterial, cuyo curso es aumentado o retardado por el de los espíritus animales, y saca en conclusión que los nervios son el resorte principal de las pasiones, en correlación con la imaginación. La imaginación afectada por una idea fuerte, por una pasión violenta, influye sobre el cuerpo y el temperamento, y recíprocamente, las enfermedades del cuerpo atacan a la imaginación y al espíritu. La melancolía, entendida en el sentido de los médicos, una vez instalada y vuelta muy atrabiliaria en el cuerpo de la persona más alegre, la volverá pues necesariamente de las más tristes, y en lugar de los placeres que amaba uno tanto, ya no se tendrá gusto más que por la soledad. La segunda parte del tratado está consagrada a las actividades psíquicas superiores, a la reflexión,
a la libertad, a la meditación, al juicio, etc., consideradas en la perspectiva sensualista que el autor quiere mantener a toda costa y que proclama a manera de conclusión. Si no hay sentido, no hay ideas. Cuanto menos sentido, menos ideas. Escasa educación, escasas ideas. Ninguna sensación recibida, ninguna idea. Estos principios son las consecuencias necesarias de todas las observaciones y experiencias que constituyen la base inconmovible de esta obra. Por tanto, el alma depende esencialmente de los órganos del cuerpo, con los cuales se forma, crece y decrece. En definitiva, pues, toda la vida del espíritu se explica por el volumen y la estructura peculiar del cerebro humano. Es evidente, cuando se lanza la mirada sobre la masa del cerebro del hombre, que esta víscera puede contener una prodigiosa multitud de ideas y por consiguiente exige, para expresar estas ideas, más signos que los animales. En esto precisamente consiste toda la superioridad del hombre. En una de sus últimas obras, en la que se comenta irónicamente los conceptos de los discípulos de Leibniz y de Wolff, figura este apólogo acerca de las relaciones entre el alma y el cuerpo. Por agradable que sea, será todavía más agradable contemplar el maravilloso concierto del cuerpo y del alma en la mutua generación de sus gustos y de sus ideas. Y es un apólogo original, de un bromista desconocido, el que nos dará esta pequeña diversión filosófica. El cerebro habla primero y el alma responde. Cerebro, ¿qué os parece el azúcar? Alma, lo mismo que a vos, dulce. Cerebro, ¿y el jugo de limón? Alma, ácido. Cerebro, ¿y el espíritu de vidriolo? Alma, mucho más ácido. Cerebro, ¿y la quinquina? Alma, amarga. Cerebro, ¿y la sal marina, etcétera? Alma, tontas preguntas, lo mismo que vos una vez más, y siempre lo mismo que a vos. Desde que perdí las ideas innatas y las hermosas prerrogativas que Descartes y Stahl tan generosamente me habían concedido, debéis saber que no recibo nada más que de vos, y que vos no recibís nada más que de mí, que no me gobierno más que por vuestra voluntad, exactamente como vos no os regís más que por la mía. Así pues, nada de disputas y a callar. Estamos hechos para vivir siempre de acuerdo. En el hombre máquina, Lametrie reflexiona de nuevo, más brevemente, sobre los sentidos y las alteraciones que pueden sufrir a consecuencia de algunas lesiones. Insiste en la influencia de los temperamentos, determinados por las diversas combinaciones de los humores, en las facultades psíquicas agudizadas, disminuidas o extinguidas por la enfermedad, en los trastornos patológicos de la percepción, los delirios, el sueño natural o provocado por algunas drogas, como el opio, en el efecto de la alimentación y de las bebidas generosas, en la relación de la fisonomía con el carácter, en la influencia del clima, etc. Invoca experiencias que a su juicio establecen claramente que el movimiento no es obra del alma, la palpitación de la carne de los animales después de muertos, la reanimación del corazón y de los músculos mediante la simple inyección de agua caliente. Y sobre todo, el hecho de que el corazón de la rana expuesto al sol, o mejor todavía, sobre una mesa o un plato caliente, se mueve durante 1 hora o más después de haber sido arrancado del cuerpo. En pocas palabras, casi no cabe duda de que Lametrie conoció la irritabilidad muscular cuya paternidad se atribuye a Haller. La concepción materialista propende a convertirse en sistema en el hombre máquina y se encuentran afirmaciones que prefiguran las de Watson. Ser máquina, sentir, pensar, saber cómo distinguir el bien del mal, el azul del amarillo. En una palabra, haber nacido con inteligencia y con un instinto seguro de la moral, y no ser más que animal. Son, pues, cosas que no son más contradictorias que ser un mono o un periquito, y saber cómo darse placer. Pues, ¿cómo se presenta la ocasión de decirlo? ¿Quién hubiese adivinado jamás a priori
que una gota de licor que se eyecta en el apareamiento hubiese de hacer sentir placeres divinos, y que hubiese de nacer una criatura que, llegado un día y cumplidas determinadas leyes, podría disfrutar de las mismas delicias. Creo que el pensamiento es tan poco incompatible con la materia organizada que parece ser más bien una propiedad de la misma, como la electricidad, la facultad motriz, la impenetrabilidad, la extensión, etc. El hombre máquina, página 189. Estos fundamentos tienen como corolario para la Métrie, en lo que concierne al comportamiento humano, una moral hedonista, a la cual, por lo demás, se inclinaba por temperamento. El valor esencial a sus ojos es un bienestar terrestre, inseparable de la vida de los sentidos. En su convicción de que las fuerzas orgánicas en determinadas condiciones pueden transmutarse en impulsos irresistibles, saca consecuencias muy audaces en un dominio en que los prejuicios son duros de roer, el de la responsabilidad humana en sus relaciones con el derecho. Después de enunciar algunos actos monstruosos, cometidos sobre todo por mujeres en estado de preñez, desea que el moralismo abstracto ceda su lugar a una concepción más objetiva y humana a la vez. De las mujeres de que hablo, una sufrió tortura del potro y la hoguera, y la otra fue enterrada viva. Entiendo todo lo que exige el interés de la sociedad, pero sin duda será conveniente que no tuviese por jueces sino a médicos excelentes. Solo ellos podrían distinguir si al criminal inocente del culpable. Si la razón es esclava de un sentido depravado o presa del furor, ¿cómo podrá gobernarnos? Este deseo de la Métrie comenzaría a realizarse 50 años más tarde, por lo menos en lo que respecta al tratamiento de los alienados, gracias a un hombre que se atrevió efectivamente a ver en ellos enfermos y no culpables. Philippe Pinel, 1745-1826. Este psiquiatra había frecuentado el salón de Madame Helvetius y se había conectado con los ideólogos Cabanis y de Stud de Tracy, cuando fue nombrado en 1793 por decreto de la Convención médico jefe de las enfermerías de Vitré. Obtuvo de la Comuna de París autorización para quitarles las cadenas a los alienados. Fue una revolución. La obra de Pinel, continuada por Esquirol, 1772-1840, interesa grandemente a la historia de la psiquiatría. Está condensada en un tratado que, corregido y aumentado, se convirtió en 1809 en un tratado médico-filosófico del alienado mental. Los trastornos mentales, en cuya génesis Pinel reconoce un papel a la herencia, a la educación, al género de vida, al alcoholismo, a las pasiones y a los factores físicos, están clasificados en 4 grupos fundamentales: la manía, la enciclopedia, la demencia y el idiotismo.